Así que vamos con el primer tema del día. Los deportistas conocen bien su trabajo y la importancia de acudir con los especialistas. Los fisioterapeutas son un segmento de profesionales de la salud que ha crecido en los últimos años en nuestro país. Mira, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Fisioterapia, solo existen 3,000 fisioterapeutas con cédula profesional. Vamos a platicar de este tema. ¿Qué hace la fisioterapia con los runners? Te voy a presentar una serie de datos y unos gráficos y a continuación platicamos con nuestro especialista. Entonces, con el primer tema del día aquí en Código Salud, la fisioterapia deportiva en runners. O mejor dicho, las personas que se dedican, les gusta esto de correr, lo hacen de manera amateur, pero también los que lo hacen de manera profesional. Y vamos directamente con nuestro especialista. Agradezco al doctor Amaury Rodríguez, él es médico fisiatra, para platicar directamente del tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Un gusto gracias por estar con ustedes. nosotros. Vamos a hablar acerca de este tema de la fisioterapia. ¿Por qué es tan importante que las personas en general que hacen cualquier tipo de deporte, pues bueno, acudan con ustedes los especialistas, pero en especial los que corren maratones, corren a lo mejor en una corredora del gimnasio? ¿Por qué es tan importante esta parte de la medicina? Es muy importante porque todos los deportistas, y no solamente los corredores, en general, cuando el deportista dice voy a empezar a hacer alguna actividad como tal, piensa que va a estar en buenas condiciones de salud y muchas veces no piensa en la otra parte, que son las lesiones, e inclusive un deporte mal aplicado o una técnica mal aplicada te puede llevar a alteraciones de la salud y vas a dejar de hacer una de las cosas que más te gusta, que es practicar ese deporte. Y tocaste un punto muy importante, doctor, porque finalmente cuando hacemos deporte, exactamente en lo que menos pensamos es que nos podemos caer, nos podemos lesionar, se puede jalar algún músculo, algún tendón, etcétera, Claro. etcétera. Me imagino que parte primordial, antes de empezar cualquier tipo de deporte, es el calentamiento. ¿Por qué tenemos que calentar antes de hacer un deporte? Claro. Bueno, la idea del calentamiento es prepararse para la actividad física, pero yo me iría todavía un poco más atrás. Sí, creo que toda persona que desee realizar alguna actividad física o ya un deporte como tal, tiene que tener una evaluación previa, ¿sí? De ahí la importancia de que acudan con un profesional de la salud, en este caso un médico rehabilitador, para que haga una evaluación con respecto a una historia clínica, ¿sí? Porque muchas veces hay patologías que están escondidas en nosotros y nos van a afectar de alguna forma en nuestra actividad física o en el deporte. Tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que hacer una evaluación biomecánica y tenemos que, si es necesario, hacer algún otro tipo de estudio complementario para saber si el paciente está en condiciones de realizar la actividad física que él desee. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas en realidad hacemos eso? Yo creo que somos, o son contadas más bien, digo, no hay como una cultura de prevenir cualquier tipo de situación cuando uno hace un deporte. Ahora, comentabas que hay ciertas patologías escondidas. ¿Con esto a qué te refieres? Sí, normalmente, por ejemplo, tenemos en México, se da muy comúnmente el síndrome metabólico, por ejemplo. Sí, este descontrol de hipertensión, diabetes, dislipidemias, que no se identifican, o consumo de algunos medicamentos que van a afectar directamente a tendones, a ligamentos, y eso por consecuencia nos va a traer a las lesiones. O sea, personas con diabetes, con hipertensión arterial, con sobrepeso, obesidad y que están en un tratamiento, tendrían antes que hacer ejercicio de todas formas, hacerse un estudio específico para ver cómo este medicamento que están tomando por su enfermedad puede o no afectar si hacen ejercicio, sobre todo de alto impacto.
Sí, Definitivamente. definitivamente. O sea, no es nada más el tratamiento y me voy a correr. Exactamente. Así nada más porque sí. Así es. En esta evaluación también una de las cosas importantes que vemos son los factores de riesgo. ¿Sí? Hay factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. También se le recomienda, si llega con nosotros algún paciente y dice, bueno, yo quiero empezar a correr, quiero hacer algún maratón, dentro de los factores extrínsecos, podemos ver el calzado que usa, el terreno en el que corre, etcétera, etcétera. Pero, más importante, los desbalances musculares. Hay que ver cómo está de la fuerza. La mayoría de la gente dice, por ejemplo, yo quiero tener buena condición física, yo quiero correr, estamos hablando de runners, yo quiero correr, piensan que el único factor que deben desarrollar en su actividad es la resistencia cardiorrespiratoria. Y no es Sin lo embargo, único. no. La condición física, los 4 elementos que la conforman es, sí, la resistencia cardiorrespiratoria, pero también la fuerza, la velocidad y la elasticidad o flexibilidad. Y a veces el runner al único que se dedica es a la resistencia, ¿sí? Y deja de lado los demás puntos que forman parte de la condición física como tal. Y es bien importante el calzado, porque finalmente, aunque existen tiendas que nos dicen, mira, este es el calzado específico para las personas que corren, también es importante determinar el tipo de pie, el tipo de pisada que tiene uno, incluso el peso. No es lo mismo una persona que corra que pese 75 kilos a una que pesa 90. Evidentemente, sí. Dentro de esta evaluación médica que les comento, se hace esta análisis biomecánico que no solamente en los runners pensamos que solamente es el pie como tal. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis desde la cadera, los vectores que van de cadera, rodilla, tobillo, pie. ¿Sí? Hay factores de riesgo que se tienen identificados muy claramente, que es, por ejemplo, la anteversión femoral, el ángulo Q en la rodilla, ¿sí? Si el pie, evidentemente, si está pronado o supinado, y a partir de ahí determinar el calzado, pero sobre todo en algunos momentos la plantilla. Y uno de los errores en los que caemos también muchos es que parece ser que la plantilla va a corregir como tal toda la biomecánica, y eso no es verdad. Muchas veces se tienen que hacer ejercicios de fortalecimiento para algunos músculos y estiramiento para otros. ¿Qué hace entonces la plantilla cuando se coloca en el tenis o en el calzado deportivo? Básicamente genera un cambio en el vector, en la carga, ¿sí? Sin embargo, si solamente cambiamos el vector del pie, no va a tener impacto o no va a tener lo que quisiéramos para evitar alguna lesión a nivel de rodilla o cadera. Funciona, la plantilla funciona, pero no es digamos, la panacea para corregir alguna irregularidad en cuanto a esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o qué tiene que hacer la persona que utiliza plantillas en el calzado deportivo para tener una muy buena pisada al momento de ir corriendo? Sobre todo porque hay una diferencia, ¿no, doctor? No es lo mismo correr en un gimnasio, en una corredora, que ya en un plano meramente en una calle, en un terreno así irregular, etcétera, etcétera. Cambia mucho, ¿no? Bastante. Sí, están de moda estos eventos en donde son los trails, en donde van corriendo en un terreno muy irregular, ¿sí? Y sí, evidentemente el correr en una banda sin fin en el gimnasio es un ambiente controlado, ¿sí? En donde es una situación muy cíclica. Cuando nos pasamos al asfalto, que no es recomendable también por el alto impacto que tiene, o estas superficies irregulares, volvemos a lo mismo. Si no tenemos una buena preparación, seguramente la lesión llegará en algún momento. ¿Y qué hay de las articulaciones, por ejemplo? ¿Qué hay de la parte de la rodilla? ¿Qué tanto tenemos que poner atención en estas partes de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, precisamente cuando hacemos un cambio que no es lo mismo? Ya nos indicas la banda de una corredora en el gimnasio que el asfalto, por ejemplo, ya directamente correr en una calle. Por ejemplo, se me ocurre Reforma, Insurgentes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que constantemente se están haciendo carreras los fines de semana. Bueno, realmente sí, en los corredores sabemos que las rodillas es una articulación que se va a afectar, pero fíjate que hay estudios en donde dicen que la columna lumbar, sí, es una de las zonas que más se lesionan también en corredores. Pero bueno, habría que determinar, y hay bastantes lesiones propias de los corredores como tal. No solo la rodilla, porque también pensaríamos que la rodilla es lo más expuesto y lo único que se puede lesionar. No es así. No es así. Las patologías más comunes
es, si bien la famosa rodilla del corredor, así lo llaman, Ajá. pero en términos médicos es el síndrome de banda iliotibial, sí, que es un dolor en la parte lateral de la rodilla, sí es muy común. Sin embargo, por ejemplo, a nivel lumbar también se generan algunas alteraciones en el tobillo, los esguinces de tobillo, las tendinitis o tendinopatías del tendón de Aquiles, la fascitis plantar, ¿sí? Y todas esas situaciones se dan, o sea, realmente no nada más es mi rodilla, sino es todo el tren superior que, volvemos a lo mismo, si no existe una buena preparación, un buen análisis de la biomecánica, seguramente en algún punto va a caer la lesión. Lo que nos acabas de mencionar, doctor, son el tipo de lesiones más comunes entre los corredores. Sí. Las más comunes. Y lo mismo puede ocurrir con un hombre que una mujer. Aquí sí no hay distingo de género. Sí, porque vemos muchas mujeres que corren, muchos varones que corren, los hemos visto participar en diferentes eventos, maratones, etcétera, etcétera. ¿Lo mismo puede padecer una mujer que un hombre? Si no hay un cuidado propiamente al momento de entrenar, calentamiento y durante el desarrollo de la competencia. Hay algunos estudios que dicen que las mujeres tienen más predisposición a tener lesiones musculoesqueléticas por dos situaciones. Uno, la masa muscular, que es menor de forma genérica. Ajá. Estoy hablando de forma general. A la del hombre. A la del hombre. Y la otra es los factores hormonales. Hay algunas hormonas femeninas que alteran la producción de colágeno. Y entonces las mujeres tienen mayor movilidad en las articulaciones y son más propensas sobre todo a esguinces, por ejemplo. Nos están preguntando, agradezco mucho a las personas que se encuentran ya con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live y a través del canal 151 de Easy. Hay muchas preguntas, doctor. Por ejemplo, nos dice Huicho alias Chiliwili, nos dice que si hay alguna variación o hay alguna afectación al momento de correr en personas que sufren varices. Bueno, la variación es que se tiene que realmente hacer una evaluación con el angiólogo en este tipo de casos y se recomienda usar las medias de compresión, lo que va a hacer que tenga un mejor retorno venoso, ¿sí? Y el ejercicio, al mover las articulaciones y los músculos, bombean sangre hacia arriba y beneficia en este tipo de pacientes. Muy bien, Leticia Cabrera nos pregunta, ¿y cuando hay desgaste de cartílago y tendones, qué debemos hacer precisamente? En el caso particular de ella, nos indica que ha acudido con diferentes especialistas, pero que ninguno le ha dado respuesta favorable. Bueno, aquí hay que separar. Para cuestiones de cartílago, sí, la verdad es que no se puede hacer gran cosa a nivel de cartílago, pero sí a nivel de tejido blando que abraza la articulación, y eso es músculo, ¿sí? A medida que se fortalezcan esa musculatura alrededor de esta articulación, sobre todo la rodilla, va a dar una mejor calidad de vida. Inclusive no necesitamos correr. Para articulaciones de la rodilla, el Tai Chi funciona muy bien para esto. Y vaya, vamos como a regresarnos un poquito al inicio, doctor, porque empezamos con esto de la fisioterapia, porque es tan importante que quienes corren vayamos con ustedes, los especialistas, antes, durante y después, ¿no? Sobre todo para ver cómo está reaccionando el seguimiento que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros huesos, tendones, músculos, etcétera, si corremos constantemente, que yo me imagino pocos hacemos. Pero finalmente, ¿por qué es tan benéfico correr? ¿De qué nos ayuda? ¿Por qué nos sirve tanto al organismo en materia de salud correr? Tiene infinidad de beneficios, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, ¿sí? Mejora muchísimo la condición de corazón, pulmones, y también tiene un efecto muy importante sobre receptores de insulina a nivel general, y esto hace que inclusive patologías como la hipertensión o la diabetes, el primer escalón de tratamiento justamente es el ejercicio y aeróbico, ¿sí? Porque va a reducir niveles de presión arterial, niveles de glucosa en sangre y por lo tanto evitar que la enfermedad siga progresando o que se pueda controlar sin llegar a los medicamentos o a otras intervenciones que van a ser más costosas y con a lo mejor no tan buenos resultados. Y en este caso, regresando al tema de los pacientes, por ejemplo, con diabetes o hipertensión arterial, de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, incluso con el avance del ejercicio controlado, revisado con su médico, ya lo decías tú, y creo que sí es importante que lo recalquemos en estos momentos. Incluso más adelante puede reducir la ingesta de medicamentos, porque la enfermedad detiene su progresión, ¿no? Hay una mejora significativa en el organismo del paciente con el simple hecho de correr. Es fabuloso, ¿no?
Sin duda, realmente la actividad física, como lo comentábamos ahorita, hay muchas patologías en donde siguen siendo la primera intervención. Evidentemente, junto con la dieta, ¿sí? Y cambios del estilo de vida en general, ¿sí? Cambios saludables en nuestra vida generan un impacto importante en nuestro cuerpo, pero lamentablemente no tenemos la cultura como tal y vamos al médico hasta que los síntomas ya son muy evidentes y ya el ejercicio ya no va a tener el impacto que hubiera tenido si lo hubiéramos hecho desde antes, definitivamente. Si no somos personas que estamos muy dedicadas a correr, a lo mejor sí lo hacemos unos 10, 15, 20 minutos, a lo mejor no corremos más de 4 o 5 kilómetros en general. Sí hay otras personas que aguantan estos maratones de 30, 40 hasta 50 kilómetros. Es impresionante. Tienen una estructura ósea diferente, es precisamente porque a esto se dedican y ya ha cambiado, se ha modificado su estructura, tienen mayor aguante, mayor condición física que otras personas. Te lo pregunto porque surge mucho la idea de ¿cuánto tiempo es lo recomendable correr? ¿Y de qué depende que unos tengan mayor posibilidad de hacerlo más tiempo y otros menos? Bueno, eso va a depender de nuestra morfología, de nuestro físico, porque sí es cierto que no todos los cuerpos, digámoslo así, están diseñados para correr como tal, ¿sí? Aquí en la evaluación que comentábamos antes, sí se determina si existen las condiciones o no para que pueda desempeñar esa actividad, ¿sí? Cuando comentas sobre si hay algunas personas que aguantan más, hay algunos estudios, sobre todo acortamientos de tendón, alargamientos de tendón, que sí se da en ciertas razas. Sí, por eso los etíopes, no, los kenianos que parecen gacelas, vuelan literalmente. Sí, sí tienen, ya han hecho estudios a nivel morfológico, sí tienen condiciones distintas a otras razas, por las cuales tienen un mejor desempeño para la carrera, ¿sí? Que no aplica en otros deportes porque justamente cada deporte requiere ciertas capacidades motoras y coordinativas. Bueno, nosotros no somos de Jamaica ni de Kenia, pero somos mexicanos y yo creo que ya con el gen que nos predispone a padecer diferentes enfermedades, sí lo recomendable es hacer ejercicio y sí nos recomiendas definitivamente correr, siempre y cuando tengamos, digamos, una revisión de algún especialista, precisamente para evitar una serie de complicaciones y lesiones. ¿De acuerdo, doctor? Definitivamente. Estamos en la misma sintonía. Me parece perfecto. Doctor Amaury Rodríguez, ¿cómo te localizamos en redes sociales? ¿Cómo te seguimos? Bueno, con Amaury.Rodríguez, estamos en Instagram o en Facebook. Fabuloso. Pues Amaury, muchísimas gracias por haber estado en Código Salud este viernes. No, ¿de qué? Te agradezco mucho para platicar con la audiencia, que sí estaba muy al pendiente de lo que estabas comentando. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, igualmente a todos. Muchísimas gracias.